de los derechos humanos, hacer aparecer a Leopoldo López y Antonio Ledesma, por ejemplo, como héroes, como presos políticos, víctimas, cuando esto es todo lo contrario, son funcionarios que han utilizado la democracia para desestabilizar, son los responsables en el caso de Leopoldo López de todos los acontecimientos ocasionados durante febrero a junio, llamado la guarimba, que nosotros le decimos que es más que guarimba, eso es terrorismo, que ocasionaron la muerte de 43 ciudadanos, de los donde hubo francotiradores, donde bloquearon calles, secuestraron a sus propios vecinos, hicieron todo lo que había que hacer para tratar de sublevar y hacer aparecer a Venezuela como que había una guerra civil en el país. Todo eso fracasó, como ha venido fracasando todos los intentos de desestabilización desde que el presidente Chávez llegó al gobierno. Y eso lo tiene muy mal. Entonces tratan de justificar y aparecer internacionalmente a Venezuela como violadores de derechos humanos, y para eso se presta entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se presta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se presta incluso Naciones Unidas, cuando en Venezuela en estos 15 años, 17 años, más bien se han respetado los derechos humanos como nunca, se están haciendo cumplir los derechos económicos y sociales, que nunca había tenido trascendencia en el país, y ante esa situación ellos lo voltean. Pues entonces ahí está, aquí nos visitó hace poco Rosendo, el presidente de la FAO, de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a reconocer que Venezuela ha tenido éxitos en materia de bajar la pobreza y de la alimentación. Ahorita, como nunca, más de 4 millones de personas comen 3 veces al día, cuando aquí sabemos que en la Cuarta República el Caracazo se presentó precisamente porque la gente no tenía ni siquiera con qué comprar los alimentos, le escondían también los alimentos, y fue un paquetazo económico que quiso implantar Carlos Andrés Pérez en el segundo periodo, y la gente salió a protestar a la calle. ¿Y qué hizo el gobierno de turno de aquella época? Lo que hacía siempre, sacaba al ejército a la calle y disparó y masacró a más de 1.500 personas, y eso ni siquiera ningún organismo de derechos humanos lo denunciaron. Ni la Comisión ni la Corte tuvieron nada que ver con el Caracazo. El Caracazo lo vinieron a decidir después que llegó el presidente Chávez al gobierno. Y las ONG, ¿no? Que ahora y la ONG, exactamente. Ninguna ONG denunció el Caracazo. Tuvo que Liliana Ortega crear una ONG con las familiares de las víctimas, y llevó el caso en el año 93, y ese caso permaneció sin investigación en la comisión hasta que llegó el presidente Chávez, que lo sacaron, y tuvo el presidente Chávez que hacerse responsable de esa violación de derechos humanos. Ahora, profesor, ese escenario que viene ocurriendo, o esa situación entre Venezuela y España, ellos insisten en el tema de violación de derechos humanos, de querer inmiscuirse en el tema legal con respecto a los casos de Ledesma, López y Ceballos. Hay unas declaraciones que se generaron desde el Congreso que la Asamblea Nacional de nuestro país declara como injerencistas, pero atando cabos y uniendo las declaraciones que surgen desde el Congreso, la insistencia de Felipe González de venir a nuestro país aún y cuando ya conoce evidentemente la respuesta del gobierno venezolano, y también las declaraciones que se han emanado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quizás hilar cada una de esas situaciones que no son hechos aislados que están ocurriendo en este momento. Por supuesto que no. Todo eso obedece a una campaña, como te digo, que viene ocurriendo desde que el presidente Chávez llegó, para hacer aparecer a Venezuela como violadora de derechos humanos. Pero ahora vamos a hablar de derechos humanos mundialmente. Ningún país del mundo, de este planeta Tierra, cumple 100% con los derechos humanos. Todos los países tienen debilidades y fortalezas en materia de derechos humanos. Pero Estados Unidos, por ejemplo, que es la primera potencia económica, por lo menos hasta el año pasado, porque ya China lo sobrepasó, y tiene un mal expediente en materia de derechos humanos. Estados Unidos, por ejemplo, ya demostrado por
por un trabajo de investigación que hizo Fiden América. En Estados Unidos hay 19.9% de pobreza infantil. Hay 46,6 millones de personas que dependen de bonos alimentarios. Hay 13,4% de estadounidenses sin seguro médico. Hay 7 millones de latinoamericanos sin cobertura médica. Hay 11 millones sin papeles. Hay el problema del racismo. Más de 200 años hubo una guerra civil en Estados Unidos por el problema de la esclavitud y el racismo, y no han podido todavía solucionar eso. Los afroamericanos son asesinados impunemente por la policía y nadie toma cartas en el asunto. Eso no aparece por las Naciones Unidas, no aparece la Comisión protestando por eso, no aparece no llevan a la corte a funcionarios del gobierno estadounidense por esas violaciones de derechos humanos. Y la violación más grave de derechos humanos en el mundo es la pobreza, la miseria. Hay más de 2.500 millones de personas que sobreviven con $2 diarios, reconocidas por Naciones Unidas. Y por eso en el año 2000 Naciones Unidas reunió a 186 países y se comprometieron a para el 2015 rebajar la pobreza extrema a la mitad. ¿Tú sabes cuánto? Ya estamos en el 2015. ¿Cuántos países cumplieron con esa misión? 38 países nada más. Entonces, quieren justificar las invasiones a algunos países como violadores de derechos humanos, cuando las mismas potencias mundiales, y sobre todo Estados Unidos, es la primera violadora de derechos humanos, donde hay 46 millones de personas que no tienen ni siquiera para qué comer. Entonces, esa es la gran mentira y la gran campaña que tenemos que hacer nosotros, porque en los medios de comunicación tenemos que ocuparnos de la materia de los derechos humanos, en las universidades, tenemos que, y estamos dispuestos, yo y la oficina mía, y mis asesores como Luis Brito García, María Alejandra Díaz, estamos dispuestos a hacer foros. Los periodistas tienen que conocer esta materia, en las universidades tiene que haber foros y cursos permanentes explicando la materia de derechos humanos, porque hay una campaña que desprestigia a los países precisamente que están y que no obedecen las órdenes de los Estados Unidos. Los países progresistas como Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, hemos hecho grandes progresos. En materia de pobreza, América Latina es la que ha cumplido con el primer objetivo del milenio, que es rebajar la pobreza a la mitad. Ah, pero eso no se dice. Y los países imperiales no han cumplido ni siquiera con ese primer objetivo de bajar la pobreza a la mitad. Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Decía Galeano que el mundo al revés. No, el mundo al revés. Y decía, bueno, cuando los imperios aplican el patriotismo, es patriotismo. Cuando lo aplican naciones como las nuestras, es terrorismo y somos amenazas. Vámonos a la pausa. No sé si Ceballos me poncha rapidito, porque vamos a venir a hablar de España, ¿le parece? Que no es una realidad muy distinta a la que usted plantea de Estados Unidos. Hay otro caso allí, que yo quisiera dejarlo para que la gente lo piense en la pausa. José María Aznar, miembro del Partido Popular. ¿Lo tienes allí?